Hola a todos, el día de hoy venimos a presentarles nuestro proyecto final de cadenas de Markov. Nuestro grupo está conformado por José David Bustos, María Alejandra Ospina y quien les habla, Juanito Urrea. ¿De dónde sacamos la base de datos? La base de datos que escogimos para este proyecto la sacamos de la página Kaggle, página especializada en Machine Learning y en información científica. La base de datos que escogimos ya había sido utilizada por uno de nuestros compañeros para el desarrollo de su proyecto de regresión lineal y esta base de datos se llama Ventas de Casas en el Condado de King. También esta base de datos es un conjunto de datos que contiene precios de las ventas de casas para el Condado King, que incluyen Seattle, y estas casas fueron vendidas entre mayo de 2014 y mayo de 2015. Bueno, en cuanto a la variable aleatoria que se eligió para el desarrollo de la cadena de Markov fue la siguiente. El precio de determinada casa en enésima venta, donde un paso n es la venta de una casa o un inmueble, es decir, la realización de un negocio. Bueno, dado que la variable aleatoria precio tenía muchos valores, se decidió discretizar por medio de un histograma realizado en el programa estadístico SPSS. Con el fin de obtener tantos estados como intervalos tuviera el histograma. Además, también se debieron eliminar algunos datos atípicos, dado que dañaban esta discretización de la variable e impedían pues, una correcta elaboración de los intervalos. Entonces, quedamos con 20.773 datos. Después de esto, obtuvimos los siguientes intervalos pues, que pueden observar en esta tabla, siendo este nuestro espacio de estados S. Ahora bien, sabemos que la propiedad markoviana nos dice que el estado siguiente depende del estado actual y es independiente de los estados anteriormente visitados por el proceso. Entonces, de acuerdo al análisis de nuestra base de datos, se puede decir que sí cumple con esta propiedad, dado que las ventas de cada casa cuentan con una fecha y al organizar y considerar pues, cada una de estas ventas de las casas por fecha, los precios de las casas estarán organizadas de manera cronológica. Entonces, podemos decir que dependiendo de en qué punto del tiempo estemos, el precio va a subir o bajar, ya que dependerá de las condiciones económicas que tenga el país en donde están las casas. Estas dichas condiciones pueden ser la inflación, la tasa de desempleo, la tasa de intereses, entre otras. Además, también el precio se podrá ver influenciado por las decisiones que tome la compañía. Bueno, ahora en cuanto a las implicaciones prácticas de realizar una cadena de Markov, es importante resaltar que para nuestro caso se realiza una cadena de Markov con la variable aleatoria precio únicamente, es decir, de orden 1, dado que si incluíamos las otras variables que nos proporciona esta base de datos como baños, habitaciones y entre otras, el tamaño de esta matriz P sería muy grande para la cantidad de datos que tenía la base. Entonces, teniendo una cadena de Markov con los 11 estados anteriormente mencionados, se obtuvo una matriz P de 11 por 11, es decir, de 121 entradas, la cual es posible hallar con la cantidad de datos que tenemos. Bueno, ahora, gracias a esta cadena de Markov, gracias a la cadena Markov en desarrollo, un cliente o una persona pues podrá tomar decisiones importantes. Por ejemplo, si vende una casa con un precio que se encuentra en cierto intervalo, podrá conocer los siguientes precios de las casas más probables que se puedan vender con base a las probabilidades encontradas. Dado que nuestra cadena de Markov es de orden 1, la precisión de las predicciones o el comportamiento modelado acerca de las ventas de las casas será bajo sobre la enésima venta que se realizará dependiendo de una venta que se realizó anteriormente. Bueno, para el caso de poder realizar una cadena Markov con mayor precisión, es decir, de orden 3 o superior, se debe tener en cuenta que la cantidad de datos de la base deben de ser suficientes para poder armar la matriz. Entonces, la variable aleatoria debe ser la combinación de varias variables. Por ejemplo, en este caso, precios, habitaciones y daños, siendo 11 intervalos de precios por 5, de 11 intervalos de precios por 5 habitaciones por 4 años, de lo cual obtendríamos 220 estados y como resultado una matriz P de 220 por 220, es decir,
de 48.400 entradas y como se recomienda que cada entrada en la matriz tenga como mínimo 30 observaciones o datos, se requerirían 1.452.000 datos. Entonces es importante no solo saber cómo emplear la técnica, sino también cuándo y dónde se usaría. Bueno, una vez tenido claro la variable aleatoria y el espacio de estados y las implicaciones de realizar una cadena de Markov, obtuvimos la siguiente matriz P de probabilidades de transición de estados por medio del programa informático Excel y funciones condicionales. De acuerdo a la matriz P obtenida, realizamos el diagrama de burbujas y se puede ver que tenemos una cadena de Markov ergódica, dado que es finita, irreducible, es decir, todos los estados se comunican entre sí y aperiódica. Bueno, después de haber hallado la matriz P y el diagrama de burbujas, lo que hicimos fue calcular algunas cosas. Por ejemplo, proporciones de largo plazo, tiempos promedio de primer retorno y tiempos promedio de primer paso. Para eso utilizamos el programa Octave con el fin de poder hallar cada uno de los valores en donde pudimos realizar algunos análisis, iniciando con las proporciones de largo plazo, en donde aplicamos el teorema de las proporciones de largo plazo a la matriz P y en ese teorema salieron 11 ecuaciones más la ecuación de la suma de los pis igual a 1 y 11 incógnitas. Estas son algunas de las ecuaciones obtenidas en donde observamos a pi 1, a pi 11 y la ecuación de la suma de los pi igual a 1. Ahora la matriz P la procesamos en Octave y de este modo obtuvimos cada una de las proporciones a largo plazo, como pueden observar en pantalla. De acuerdo a las proporciones de largo plazo obtenidas, ranqueamos las proporciones de cada uno de los estados para identificar cuáles son los intervalos de precios que más se negocian, teniendo en cuenta que segmentamos el mercado según los precios de las casas. Entonces podemos decir que la proporción de las ventas de las cajas se concentran en los precios de las cajas que se encuentran en el estado 1. De acuerdo a las proporciones de largo plazo obtenidas, podemos analizar lo siguiente. La probabilidad de que el proceso esté en el estado 1, es decir, que los precios de las cajas vendidas sean inferiores o igual a $573.218, es del 70% en el largo plazo, independientemente de donde haya iniciado. También podemos ver que el 97% de los precios de las cajas que se venden se encuentran entre el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del segundo intervalo, es decir, entre 0 y $1.167.117.000. Eso significa que la mayor participación del mercado se encuentra entre ese intervalo de precios. Por tal motivo, se recomienda que la fuerza de ventas pues, se enfoque en este mercado y se debe entrenar al personal para vender casas que se encuentren en estos precios, dado que son las que más se negocian. Por último, de acuerdo al análisis anterior, se puede evidenciar que el 3% está representado entre el estado 3 y el estado 11. Eso significa que las cajas con precio de ventas entre $1.167.118 y $7.700.000 son las que menos se venden. Es decir, el mercado ahí no es tan rentable. Bueno, ahora vamos a ver el tiempo promedio de primer retorno. Como en el estado 1 la mayor demanda del mercado, como en el estado 1 está la mayor demanda del mercado, pues queremos saber si se vende una casa que está en el estado 1, en promedio cuántos negocios pasarán para volver a vender una casa del mismo estado. Entonces, obtuvimos que en promedio se requiere que pase un negocio para volver a vender una casa del estado 1 con un precio inferior o igual a $573.218. Ahora, dado que el estado 2 también representa una demanda considerable, queremos saber si se vende una casa que está en el estado 2 en promedio, cuántos negocios pasarán para volver a vender una casa del mismo estado. Y obtuvimos que en promedio se requieren que pasen 4 negocios para volver a vender una casa del estado 2 con un precio entre $573.219 y $1.167.117. Ahorita vamos a ver el tiempo promedio de primer paso. Ahora queremos saber si después de que se negocia o vende una casa que está en el intervalo de precios más económico, es decir, estado 1, ¿cuántos negocios pasan en promedio antes de negociar una casa que está en el intervalo de precios más caro, es decir, el estado 11? Obtenemos como resultado que se requieren en promedio negociar 21.039 casas para pasar del intervalo de precios más económicos a negociar una casa del intervalo de precios más caros. Bueno, ahora, dado que la mayor demanda entre los estados está entre uno y 2, queremos saber si después que ese negocio vende una casa que está en el estado 1, pues cuántos negocios pasan en promedio antes de negociar una casa que está en el estado 2. Entonces, pues se concluye que se requiere en promedio negociar 4 casas para pasar del estado 1 a negociar una casa del estado 2. Y gracias a la cadena Markov que desarrollamos, clientes como inmobiliarias podrán tomar decisiones importantes relacionadas con la asignación de tareas, también fortalecer la fuerza de ventas, mejorar el esquema de comisiones
para los negocios que representan mayores ventas y también identificar dónde se encuentra la mayor demanda del mercado. Y entonces, pues con base en la cadena de Markov que desarrollamos y dado que se puede identificar el último negocio realizado o casa vendida, el cual está en el estado 3 con un precio entre 1.167.118 dólares y 1.761.015 dólares, pues podemos definir que, pues, cuál sería la probabilidad o cuál podría ser el siguiente negocio más probable. Y para poder responder esta pregunta, analizamos la matriz P, en donde se identifica que después de realizar el último negocio, el cual se encuentra en el estado 3, pues el siguiente negocio o venta más probable son aquellas casas que se encuentran en el estado 1, con un precio inferior a 573.218 dólares, con una probabilidad de ocurrencia del 67%, y existe una probabilidad del 31% que el siguiente negocio esté en el estado 2 y pues esté con un precio entre 573.219 dólares y 1.167.117 dólares. Y pues como pueden ver en la matriz fue proyectada en la pantalla el 67% y el 31%. Ahora les vamos a exponer fortalezas y debilidades. Entonces, pues de acuerdo a nuestro proceso de formación y gracias al desarrollo de este proyecto, pues podemos identificar algunas debilidades, como por ejemplo, que para la elaboración óptima de este tipo de proyectos se debería tener un conocimiento previo de lenguajes de programación, fortalecer la competencia de análisis e interpretaciones de datos y construir una cadena de Markov de orden mayor o igual a 3 para que la precisión pues de las predicciones sea más exacta. Y pues algunas fortalezas como por ejemplo tener conocimiento sobre programas como SPSS permitió pues que realizáramos histogramas, tablas y análisis de datos. Y también al tener algunos conocimientos del programa Optane se pudo interactuar con un lenguaje de programación que nos permitió realizar análisis y pues cálculos. Y finalmente, el conocimiento previo de Excel permitió el manejo de datos de una forma sencilla. Pues también se recomienda que desde el inicio de la carrera se implementen herramientas de lenguajes de programación y así pues para fortalecer esta competencia en los profesionales de ingeniería industrial. Y finalmente los conocimientos obtenidos de la elaboración de este proyecto serán muy útiles en el desarrollo pues, de nuestro proyecto de grado al momento de realizar los análisis de datos. Pues por último, las conclusiones, y estas son que por medio de este proyecto, pues estamos utilizando datos del pasado para entrenar una cadena de Markov que permite entender qué es lo que más, qué es lo más probable en el futuro. También, por otra parte, pudimos identificar algo muy relevante y es que no siempre al hacer la multiplicación P por P de la matriz nos permitirá encontrar las proporciones a largo plazo con el primer intento. Por ende, lo mejor será utilizar el teorema de proporciones a largo plazo. También para nuestro ejercicio, esta cadena de Markov fue muy importante ya que nos brindó información acerca de la participación del mercado en cada uno de los rangos de los precios que identificamos, en donde pues evidenciamos que en el primer y segundo estado es donde se ubica en su mayoría el mercado con unas proporciones del 70% y el 27% respectivamente, es decir, pues todo un total del 97%. También dicho proyecto, pues dicho esto, la fuerza de ventas debe estar entrenada para vender las casas que se encuentran en el intervalo 1, dado que son las que más se negocian y venden, lo cual significa que quienes sean los encargados de hacer estas ventas deben tener la mayor experiencia y conocimiento. Y por último, la cadena de Markov desarrollada es una herramienta de suma importancia para una inmobiliaria, ya que mediante esta pues podrá conocer cuáles son sus posibles negocios después de la última venta y así prepararse y enfocar sus esfuerzos hacia esto. Y muchas gracias.